Me llamo Jesús del Peso, más conocido por el poeta guindalero Jesús del Peso Beltrán, Beltrán por mi madre, que era bien buena, por supuesto. Y nací aquí en el barrio de La Guindalera un 10 de octubre de 1945. Por lo tanto, tengo 80 años y un poquillo más. ¿Y qué le voy a decir? La Guindalera para mí ha sido y es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. Aquí nací porque hay un verso mío que dice: por el amor de una mujer que quiso que yo naciera, le tengo que agradecer haberme traído a nacer al barrio La Guindalera. Había una escuelilla arriba al lado, pegado al campo de la Fuensanta, que era donde iban los chicos de La Guindalera, pero a mí no me admitieron. Se ve que entonces había que ser falangista y yo, pues mi padre sirvió en la República y claro, a mí no me llevó nunca ninguna cosa de esa, aunque me hubiese gustado, porque jugaban al fútbol, hacían muchos temas sociales que yo no los pude tener. Cuéntanos, Jesús, ¿cuántas casas había? ¿Cuántos vecinos erais? Vecinos aquí éramos 42, o quizás 43, de entre 38 a 45, pues dalos más o menos. Estaban porque la calle iba numerada del número 2, que era la señora Lucía, al número 82, que era la señora Julia, y eran pues 41 viviendas más. Luego 2 o 3 que se hicieron de los muchachos mayores del barrio que se casaban, no tenían sitio donde se hacían una casa al lado de sus padres y a vivir. Y el barrio está ligado al río, ¿no? Es un barrio que vive y ha vivido del río Júcar. El barrio es la vida del río Júcar, porque aquí el barrio nos daba de comer, nos daba agua, nos daba frescor, nos daba todo lo que tiene que darte la vida, nos lo ha dado el río. Aquí había allá abajo en el medidor, donde muere el medidor, ahí subían las luinas a rezar y llegabas por la noche ya a tu casa y no había cena, cogías una cesta, la metías allí y sacabas media cesta de luinas, las echabas en la estufa encima con un poquillo de sal y ya estaba la cena hecha. ¿Y de qué vivía el barrio? ¿De qué vivían los vecinos y vecinas? El barrio, los hombres mayores casi todos trabajaban en las fábricas de madera y de albañiles, de ferrallas, donde podían, ganándose, y algunos estaban como mi padre, que era hortelano, y teníamos una huertecilla allá abajo, una huerta que era de, no me acuerdo cómo lo llaman, los Senén o algo así, y esa se la dieron a mi padre a medias. Mi padre la sembraba, ellos ponían el terreno y lo que se cosechaba a medias para la dueña de la huerta, que era la señora Vitoriana, y bien. Porque Jesús, ahora el parque del parque se ha comido aquellas huertas, pero aquí el Júcar tenía unas huertas y una isla, ¿no?, que daba y estaba ligada también al barrio, ¿no? Cuéntanos de esa isla. La isla es esa que se ve ahí. Y eso vosotros le habéis puesto un nombre que yo no lo he oído en mi vida. Y esta era, nosotros la llamábamos la poceta de los militares, porque ahí arriba había algo de militares y se bajaban aquí a bañarse. Y ahí en la presa había una rampeja así, que la rompieron para que pasara el agua y llenaba la poceta y luego se iba por abajo a coger el río. Y arriba estaba el CAS, donde desviaba el agua, esa presa que hay ahí, para cogerla el CAS y bajar para abajo. Y ahora hablando sobre las huertas de aquí arriba, ahí en el Parque Carrero Blanco, debajo de ella deben estar todavía las casas hechas de la huerta del tío José y su hermano Evaristo. Un poco más abajo la huerta de Apolonio. Estas huertas, cuando empezaron a hundir el cerrillo Los Moralejos, el cerrillo de San Agustín de Los Moralejos, resulta que tiraron toda la tierra aquí a la explanada, y eso con el tiempo se tapó eso
y las tierras esas llegaron casi hasta la orilla del río, que plantaron unos pinos y ahí se quedó eso, pero las huertas, esas 3 huertas están tapadas debajo de la esta. También con este cambio, ¿cómo tú recuerdas esta parte que se conoce ahora como el Sargal, cómo era antes y cómo es ahora? El Sargar no existía. Entonces el Sargar era una fábrica de mimbres y por detrás del Sargar pasaba el CAZ. El CAZ iba para abajo a regar las huertas de allá abajo de la Alameda y tal. Ahí, lo que es el campo fútbol ahora de la Beneficencia, eso era el matadero municipal. Y todo ahí era había menos chopos de esto, porque muchos se plantaron después. Y ahí todo eso eran unos bancos que se sentaban, tal, y hay una cosa que hay en un banquejo de esos mataron a un segador. Y volviendo al barrio de la Guindalera, ¿cómo eran esas construcciones? ¿Cómo eran las viviendas en las que nacisteis? Las construcciones eran tan sumamente malas que se hundían de una patada. Era una cueva y si había el altar iban con cantos, piedras y algún ladrillejo que te pudieras encontrar, porque allá arriba había una fábrica de ladrillos y entonces todos los que se partían o se rompían o tal, los tiraban a un cascajar, íbamos nosotros, los cogíamos y te hacías una pared, media pared, y así se hacían las casas con barro, con piedras, con trozos de ladrillo, y cuando tenías un saquejo de yeso, pues les lucías a lo mejor una habitación, pues aquí había 3 o 4 casas muy buenas. La mía era muy grande, pero no era buena. Ya cuando dijeron de hundirse a las casas para irnos allá abajo, el ministro y todo eso bajó a hundir una, pero nosotros, mi hermano, el mayor, con 2 o 3 amigos que eran fuertes, de 2 patas la hundieron la casa. Y luego por ejemplo, me imagino que pasar los inviernos en un sitio frío y húmedo, ¿de dónde? No, ahí tenías tu estufa y las mujeres de la quintanera casi todas tenían cabrillas en las espinillas, pues de estar en la lumbre, se calentaba eso y ya está. Y calentarte, pues una botella de agua de la gaseosa bien tapada con agua caliente, la metías en la cama y eso te daba calor. Y el río, a fin de cuentas, os separaba de algún modo de la otra parte de la ciudad, donde ya carretería, Sí, sus grandes edificios. ¿Cómo erais vistos también en Cuenca? En Cuenca, el peor barrio de Cuenca era éramos muy mala gente. Y ya te he dicho, yo no he conocido a nadie malo aquí, gente muy noble, y ya está. Pero aquí hay esto, allí donde está la pasarela, ahí llegabas, te desnudabas en la orilla, cogías tu ropa en una mano y con la otra ropa nadando aquí, para evitarte todo eso al puente de San Antón a cruzar. Y aquí no había pasarela ni había nada. Y eso, el cruzar el río a nado, aquí te vestías otra vez y vas por ahí para arriba, que eso era un camino de tierra, llegabas a las casas esas del Instituto Nacional de Previsión y eso era lo que había por toda esta zona, eso era lo único que había. Y luego formabais parte también de la vida de la ciudad, ¿no? O sea, al final vosotros trabajabais de algún modo. No, la vida era nosotros el trabajo, pues claro, todos los chicos del barrio con 8 o 9 años ya se ganaban el pan que se comían. Unos en talleres de mecánicos, otros como yo en una frutería, otros de camareros para hacer los recados y cada uno, otros de limpiabotas, cada uno se ganaba la vida como podía. La mayoría de ellos vendiendo teas por las casas para encender las estufas, vendían teas y otros arena para fregar las sartenes y todo eso. Llevaban un cubo de arena con un bote a 10 céntimos, a lo que fuera, y ganaban. Pero 10 céntimos de peseta, no de estos céntimos de ahora que valen.
Los 10 céntimos de la peseta eran de una peseta hacer 10 partes. En el barrio habíamos 11 muchachos, nacimos en el mismo año. Y entonces cuando los billares de Silvio allá arriba hizo un campeonato de fútbol, se jugaba en las eras del tío Cañamón y yo jugaba en el Cervantes con mi barrio aquel. Pero claro, cuando estos querían jugar también y Jesús, tú que eres el más listo, vete y apúntanos. Y me fui a Silvio y pasé y estaban ahí unos cuantos chavales de otros equipos y me dice Silvio, ¿qué quieres, Jesús? Digo, apuntar a la guindalera para jugar también. Y los que estaban allí de los otros equipos, que eran estudiantes, tal, dice, a la guindalera no, que son todos medio gitanos, juegan descalzos y no la lían. Y claro, cuando se fueron ellos, el Silvio me preguntó, oye, Jesús, ¿no le podemos poner otro nombre a tu equipo? Digo, Club Deportivo del Júcar. Y Jesús, me encantaría también, antes de marcharnos, que nos hablaras de un barrio vecino que teníais ahí arriba, que hemos estado hablando de Buenavista, ¿no? Del barrio de Chocolate. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo era? ¿Qué relación teníais la gente de la guindalera con...? El barrio de Chocolate, la relación que teníamos los guindaleros con los del Chocolate era muy buena, éramos hermanos, en una palabra. Nosotros ahí había un señor que le decían Bernardino, llevaba una patapalo. Yo siempre lo he llamado patapalo. Fue la persona que yo he querido muchísimo porque me enseñó todas las picias habidas y por haber de la vida. Me enseñó a fumar, me enseñó a mandar a mi padre a hacer puñetas, que nunca lo mandé. Él me lo decía, pero tía, cuando te diga que hagas esto y no te apetezca, le dices que se vaya a hacerlo. O sea, todas las picias habidas y por haber me las enseñó el tío Bernardino. Y yo pues estaba muy contento con él. Y cuando aquí venía el río muy crecido, que teníamos que salir enhebrando, pues nosotros nos subíamos a casa del tío Bernardino, que era o ahí la avenida Los Alfares, la carretera de Madrid, que decían eso, que vivía otro hombre que decían Julián el Moyano, que trabajaba con mi padre en la fábrica de maderas de Justo Fernández Sánchez. Y hay, pero solo cuando subía el agua mucho, que te metía, porque ahora ya tienen normas. Si ves a la Virgen de la Luz que le llega el agua al cuerpo, digo, hostia, los guindaleros no han quedado ni uno. Y también me has comentado que había un bar, ¿no? En el barrio de Buenavista. Había un bar, le decían el bar de Manías, y un hombre, pues, Manías, ya lo dice solamente el apellido. ¿Y cómo recuerdas luego el final del barrio, cuando de alguna forma se desmantela? ¿Y a dónde os llevan? A las 500. El final del barrio, este barrio no tuvo final. Aquí nos dijeron que nos teníamos que ir, subías al ayuntamiento, te daban la casa donde te había tocado. Y claro, casi todo el barrio de la Guindalera se fue a la calle Picuerdo. Y los gitanos se fueron a la calle Fuencaliente de las 500. Y algunos se fueron a la calle Prado el Ciervo. Es decir, los guindaleros están repartidos en las 500, a la parte de arriba del todo, conforme sale ya de Cuenca para Villar los Rayas, toda esa zona de arriba, ahí vivíamos todos los de estas, pero los que más es la calle Picuerzo. Ahí acudimos, yo fui a la calle Picuerzo número 27. Ahí vivían las Marcelinas, que eran 8 o 10, que eran de los Ortegas, y así. Y hoy también, ya que tienes esa faceta del gusto por la palabra y de la poesía, también tienes tenías versos y has escrito versos para nombrar a los vecinos del barrio, Sí. Las vivencias. ¿Tienes alguno así en la cabeza que quieras compartirnos? Yo tengo muchísimo, yo te puedo decir una décima de aquí del río Júcar, hecha por mí, que dice: el Júcar del agua verde, tumo del pino en la sierra, que
que llega a Cuenca, a su tierra, y por el confín se pierde, pero sigue siendo verde, llegando a la tierra hermana por la Vega Valenciana, serpenteando caminos entre naranjos y pinos, con la verde mar se hermana. Luego hay otro que lo hizo, Federico Muela, para que veáis que aquí la gente le gustaba esta zona también, y ese dijo, sobre una Semana Santa dijo, cerro arriba del dolor, río abajo penitente y en medio de la corriente crucificado el amor. Dime, chopo soñador, nazareno de la orilla, ¿a dónde llega Castilla su dolor peregrinando? El chopo tiembla temblando, señor, hincó de rodillas. Y luego, pues de muchas cosillas hechas, claro, por mí de decir, en tu lento caminar, río Júcar, yo te admiro, a tierra cálida vas, la tierra que yo no olvido. Y hojas que del árbol secas crujían bajo mis pies, y me decía a mí mismo, este es el verde de ayer. Y así, tal, porque claro, cuando yo bajé a Valencia llevaba todos estos versos hechos y tal. Aquí había las mocejas, ya mayorcillas, se ve que me sacaban todas las palabras como de tigre. Había un gitano ahí que le decían el Popa, que el hombre le puso, bueno, el libro ese del otro lado del río los tiene en su forma de cante. El tango será finete, el tango será finete, sale la burra a la puerta, viene el burro y se la mete. Y cosas así, aquí todo, y cantar, el cante de Peteneras es un cante gitano, es un cante de lamento que cantan las penas que le pasa, y por aquí estaban de zambras y todo, estaba todo esto lleno. A mí me decían que les hiciera algo y se lo hacía, pero nada más. Y tenías también algunos versos que recuerdan poéticamente a las vecinas, ¿no? A las vecinas, sí, o vecinos del barrio, a las casas, a la gente que lo habitaron, ¿no? Ahí tiene una cada una, desde allá, desde la señora Lucía, que la puse la primera, hasta la señora Julia, que la puse la última. La vecina silenciosa, María, la del tío Ignacio. Mira, chabolas de junto al río. Esto, por aquí había un poeta que se llamaba Guillermo Osorio, que se escribió del barrio de la Guindalera, escribió aquello de gente de chabolas junto a las peñas, refugio del Cachicán, con los peces por cimiento y las nubes por derruán. Y aquel hombre, yo no lo llegué a conocer, pero escribió bastante de la Guindalera, y sin embargo lo he estado buscando en todos los y no encontró nada. Mira, aquí tenéis chabolas de junto al río, décimas. La Carmen de Goyo estaba ya de las últimas, Ramón y el Nino. Julia, la tía cocina, que era la última que había allá abajo. Julia la cocina, décima. La llamaban la cocina una mujer temblorosa, además de misteriosa, la tan callada vecina. Para seguir su rutina al tomar el desayuno, nos llamaba uno a uno a darle las cucharadas, con las sopas bien untadas, un recurso inoportuno. Esta mujer a mí parece que me tenía un lío. Cuando yo salía para arriba, para la frutería, a las 8:30 o así, o antes que me iba para arriba, ya oía desde adentro, Jesús, hermoso, pasa. Y es que así le tenías que dar las cucharadas. A mí no me costaba trabajo, pero me daba mucha pena, porque se veía que era una mujer puesta, una mujer que debía de tener estudios. Luego me dijo uno que vino aquí de Zaragoza, pero que era de aquí también del barrio, me dijo que la tía cocina, que era de los que estaba en intendencia, entonces esa mujer sabía mucho, y la habían porque tenía recursos para darles a los pobres y las cosas, y la echaron de eso. Y yo dije, bueno,
cada uno es cada uno. Hoy en día el barrio de la Guindalera parece que ha quedado un poco olvidado, un No, poco... la Guindalera está totalmente olvidada. Aquí yo voy a decir una cosa, yo me siento guindalero, ya hay mucha gente de aquí que nació aquí que se sienten guindaleros y no lo niegan en ningún lado, pero el 90% de los que nacieron aquí no lo dicen, les da vergüenza decir que habían nacido en la Guindalera. Y un barrio histórico como ha sido la Guindalera, que siempre ha estado ligado al río, ¿qué te gustaría que quedara de él o como que se conociera mejor en la ciudad? ¿O qué te gustaría que...? No, solamente me gustaría de la Guindalera que se quedara, que se guardara el hecho de que todas las culpas nos las llevábamos los de los arrabales de la Guindalera, nos llevábamos toda la culpa de todo lo malo que pasaba en Cuenca, y yo, con 30 y tantos años del bar en Los Jugó, no he visto nunca un guindalero que lo haya subido la Guardia Civil.